tener acceso a información de diversa índole. Así también, el tener una educación financiera brinda la oportunidad de tener acceso a diversos servicios financieros. Se abre todo un mundo de oportunidades de financiamiento formal a elegir. También le brindará la oportunidad de acceder de manera consciente a los financiamientos informales, cuyo costo puede ser muy alto. En ese sentido, el individuo será capaz de poder elegir a qué tipo de servicios financieros desea tener un acercamiento. En este orden de ideas, cabe la pregunta: ¿quién es el responsable de promover una educación financiera que permita al individuo manejar o acceder de la mejor forma los recursos financieros? Y para reflexionar sobre este tema, voy a hacer la presentación de nuestro invitado. Le damos la más cordial bienvenida en la sesión número 43 del Seminario Repensar la Cultura Financiera al doctor Cristiano Racanello, con quien conversaremos alrededor del tema Educación e Inclusión Financiera. Cristiano, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Reina, un gusto acompañarlos. Gracias. También está con nosotros la profesora Mayereli Soto Lascano, quien es parte de la coordinación del Seminario Repensar la Cultura Financiera y viene desde la Escuela Superior de Turismo. Gracias, Yereli, por acompañarnos. Gracias, siempre es un placer colaborar con el seminario. Gracias. Vamos a invitar a los participantes de este seminario a que realicen sus preguntas. Las pueden hacer llegar a través del foro, por los teléfonos que aparecen en pantalla, el correo electrónico o el chat. Estaremos al pendiente de sus aportaciones. Daremos inicio al diálogo con nuestro invitado. Antes que nada vamos a presentar la semblanza de nuestro invitado. Cristiano Racanello obtuvo su grado doctoral en Economía por la Universidad de las Américas Puebla. Realizó sus estudios de licenciatura en Economía en la Universidad y el máster en Economía y Finanzas por la Venice International University en Italia. Colaboró como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente colabora en el Colegio de Tlaxcala AC y funge también como profesor investigador de tiempo completo. Imparte cursos de microeconomía, econometría y finanzas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha efectuado análisis e investigaciones para distintas entidades microfinancieras en México. Sus líneas de investigación se enfocan en el estudio de los mercados financieros informales y microfinanzas, con énfasis en los créditos predatorios y en educación financiera. El doctor Cristiano Racanello es un hombre que considera que el conocimiento es la base del progreso y que la educación tiene, en ese sentido, una gran oportunidad para contribuir al desarrollo de cualquier país. Pues ahora sí vamos a dar paso a nuestro diálogo. Sí, Lali, te escuchamos. Perdón, Maza Reina, buenas tardes, ¿qué tal? Estábamos aquí con algunos detalles de enlace. ¿Me podría repetir la pregunta, algo así? ¿No estaba funcionando? No, acabamos ahorita ya, justo cuando dijo así te escuchamos, acabamos ya de empezar a tener enlace con ustedes. Ok, bueno, pues en este momento vamos a comenzar con nuestro diálogo. Ok, gracias. Bienvenido, doctor Cristiano. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La pregunta que tenemos el día de hoy es acerca de... Hoy vemos que los adultos no tienen la educación financiera suficiente, porque en su entorno anterior no existía esta preocupación. Sin embargo, veo también que los que la tienen y en algún momento accedieron a trabajar con tarjetas de crédito, abrir una cuenta bancaria o cualquiera de esos tipos de accesos financieros, están como ya con miedo, porque una tarjeta requiere firmas y ya se les dificulta la vista.
En un cajero requiere ya cada vez que conozcan más tecnología. Entonces veo que van acompañados, cuando es posible, con alguna persona. Y es quien les hace ayuda a hacer el trámite. Por ejemplo, veo que tienen unas tarjetas como de ahorro. Cuando quieren ir a sacar dinero tienen que estar dependiendo de otra persona, ¿no? ¿Qué medios o qué habría o qué se tendría que proponer para que fuera más sencillo para ellos? Porque les genera desconfianza. Si van con un familiar, son afortunados de ir con un familiar, bueno, están sujetos a ser menos propensos a que los asalten, a que los engañen. Pero a veces me ha tocado estar en la fila y me dicen, no alcanzo a ver, le puedo dar mi NIP y usted lo teclea, entonces están en un alto riesgo. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué estrategias se deberían de tomar? Porque ellos sí tuvieron una educación financiera, por lo mismo que usted comenta en su texto, son de cierto nivel socioeconómico. Pero hoy en día están ya sufriendo de oído, de vista, de poderse mover, y se les complica el tener acceso a recursos financieros. ¿Qué se pudiera hacer en ese sentido para incluirlos? Porque ahorita los veo así como que ellos, pero me cuento y digo, en 20 años yo voy a estar como ellos. Bueno, de antemano esperemos que no esté en esta situación, no dentro de 20 años, sino muchos más. Y si es que tuviera que ocurrir esta situación. Mire, yo creo lo siguiente, sin duda las personas tienen un bajo nivel de educación financiera. De antemano, los productos financieros que se están ofertando hoy día incrementan su complejidad de forma paulatina y por lo tanto, efectivamente, aunque las personas pudieran haber tenido de alguna forma ciertos contactos, cierta cercanía con la educación financiera, muchas veces estos conocimientos pueden ser insuficientes para tomar las decisiones correctas. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, sin duda es como, tremendamente necesario que las personas vayan actualizando evidentemente estos conocimientos. Hay dos formas de aprender, educación financiera. La primera es evidentemente la forma teórica, digámosla casi fuera en clase. Los resultados de una educación financiera, de un punto de vista teórico, tienen que ser analizados no solo en base al contenido de los temas que se analizan, sino sobre todo en términos de impacto a lo largo del tiempo. Es decir, no es suficiente tomar un curso y evidentemente empezar, por ejemplo, a ahorrar posteriormente a este curso, sino que tiene que ocurrir evidentemente un cambio en el individuo, en su toma de decisiones, no en el corto plazo, sino a corto, mediano y largo plazo. De esta forma, el individuo puede internalizar estos conocimientos y evidentemente aplicarlos. Ahora, esta es la parte teórica. Del punto de vista aplicado, sin duda las personas pueden aprender educación financiera también a través del uso de los productos. Obviamente, en este caso, hay riesgos particularmente importantes. Usted acaba de comentar efectivamente que las personas, sobre todo las personas adultas mayores, y a veces no tan mayores, pueden acercarse a un cajero con el apoyo de un familiar. La información de la cual, se ha publicado y también es de fácil alcance, muestra que normalmente los fraudes financieros, por ejemplo, a personas adultas mayores, casi en un 70-80% son perpetradas por los mismos familiares. Es básicamente, ¿cuál es la situación? Es un abuso de confianza. El individuo que desconoce ciertos temas confía en un familiar y desafortunadamente en la mayoría de los casos este familiar no responde de la forma esperada. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, la parte de educación financiera, por ejemplo, para adultos mayores, es uno de los temas que en este momento además estoy investigando, por la sencilla razón de que los adultos mayores, en términos, de recursos que son relativamente menores respecto a otros grupos etarios, como de los adultos entre, los 30 y 50 años, y sin considerar en este caso los niños, tema del artículo al cual usted hace ratito hacía referencia. Los adultos mayores son un grupo particularmente vulnerable, porque en caso de fraude, evidentemente ya no tienen la posibilidad de regenerar sus recursos.
los recursos con los cuales ellos cuentan, por ejemplo, son ahorros. Son, por ejemplo, ahorros que pueden asociarse, por ejemplo, no sé, a través de la jubilación eventualmente que hayan podido recibir, o pueden contar con un flujo relativamente pequeño de pensiones. Entonces, para este grupo en particular, un fraude financiero, básicamente un uso indebido de la tarjeta, a lo que conlleva evidentemente es a la pérdida de a lo mejor hasta todo su patrimonio. Esto por el caso en particular de los adultos mayores asociados con tarjeta de crédito. Hay un tema también de despojo de activos, por ejemplo casas, locales, terrenos, cosas de ese tipo, que también se ha detectado ser bastante, desafortunadamente bastante común. Muchas gracias, doctor. También contamos con la presencia de docentes y alumnos de la carrera de contador público. ¿Existe una alumna que tiene alguna inquietud? Le voy a pasar el micrófono. Con todo gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn y bueno, la pregunta que tengo es, con base a sus estudios que ha hecho, ¿usted tiene alguna perspectiva de cómo se verá nuestra generación en 20 años? De acuerdo a la educación financiera que ustedes han tratado de fomentar en estos tiempos. Bueno, mire, digo, si usted está estudiando licenciatura, me supongo que tendrá alrededor de una edad, alrededor de unos 20 y fracción de años. Dentro de 20 años, ¿qué va a ocurrir? Bueno, primer elemento que yo le puedo recomendar desde cuando usted empiece a ingresar al mercado laboral, siempre y cuando ya no esté integrada en este momento, evidentemente es empezar a preocuparse por su retiro. Es difícil, sin duda, a los 20 o 25, hasta los 30, y a otras personas hasta los 40 o 50 años, pensar en un retiro. ¿Por qué? Porque evidentemente, digamos, las perspectivas, el horizonte temporal, no nos hace pensar lo que va a ocurrir dentro de 20, 30 o 40 años, dependiendo de la edad de los individuos. En términos generales, ¿esto a qué conlleva? Conlleva de que usted normalmente, como la mayoría de las personas, termina eventualmente sus estudios, en su caso eventualmente una licenciatura, una maestría o hasta un doctorado, pero antes o después entra a este mercado laboral. Tendrá evidentemente que pasar a través de distintas etapas. En este caso, eventualmente usted podrá definir si seguir trabajando, tener una familia o no, y básicamente el día a día, a esto me refiero, va a ocupar su tiempo. Su atención va a estar normalmente centrada en los acontecimientos de corto plazo, no en los de largo plazo. En dos palabras, digamos de forma más rápida de lo que usted se imagina, usted va a llegar a una edad evidentemente mayor, y en aquel momento, posiblemente no llegando, pero hasta acercándose a esta edad mayor, usted empezará a preocuparse en qué va a ocurrir en el momento en el cual usted, por ejemplo, se jubile o decida ya no querer trabajar. En esta circunstancia, evidentemente, usted habrá gozado un determinado nivel de vida y podrá darse cuenta que al estado actual, las pensiones evidentemente no logran mantener su nivel de vida, digamos, asociado al momento, digamos, a la etapa productiva cuando usted está trabajando. Es decir, si usted obtiene un ingreso, que sé, de 20,000 pesos y logró adaptarse a este nivel de vida, al momento de la jubilación, si usted no lleva a cabo ninguna aportación voluntaria o si usted no tiene alguna fuente complementaria de ingresos, su fuente de recursos, que va a ser la jubilación, ¿no?, la pensión, no va a ser de 20,000 pesos. Va a ser mucho menor. Ahora, dependerá evidentemente qué tipo de porcentaje habrá aportado eventualmente usted, pero la idea es que debería empezar desde ahora en vislumbrar qué va a ocurrir dentro de X números de años. Si usted no lo hiciera, como desafortunadamente la gran mayoría de las personas, no en este país, no solo en México, sino también en otros países, no ha realizado, digamos,
ninguna de estas acciones previsoras al momento del retiro, evidentemente usted tendrá que reducir su estándar de vida. Tiene además que tomar en cuenta algunos elementos, mientras que en determinadas etapas de la vida usted tiene, digamos, una cartera de bienes de consumo específica. Por ejemplo, ahora a cierta edad usted se va de viaje, sale con las amigas, quiere comprar un carro nuevo, le interesará una casa, ¿no? Y en el caso tenga familia, tendrá que gastar o invertir en los hijos, dependiendo cómo vea usted un hijo, ¿no? Una vez que usted alcanza una edad, digamos, mayor, sus bienes de consumo cambian radicalmente. Los hijos ya se salieron de la casa, entonces usted ya no tiene que pagar al principio ni pañales, ni comida, ni colegiaturas, ¿no? Ni darle, digamos, para que salga con la novia. Usted eventualmente ya no estará interesado en tener un carro nuevo. Casa eventualmente ya la tiene. Entonces, ¿en qué empieza a gastar? Empieza a gastar en usted, empieza a gastar en salud. Y usted bien sabe que el costo de la salud en este país es tremendamente elevado. Para ello, entonces, usted debería anticipar esta situación y en la medida de lo posible, por ejemplo, invertir no solo en una casa y en un carro, sino también, por ejemplo, en un seguro de gastos médicos mayores. Porque en este momento usted goza evidentemente de muy buena salud, la edad sin duda está de su parte, pero esta situación es evidentemente pasajera, no se va a mantener a lo largo del tiempo. Imagínese cuando usted tendrá 60, 70, 80, 90 años. Yo le auguro toda la salud del mundo, pero no se la puedo asegurar. Y entonces, digamos, imagínese que ocurre, Dios no quiera, a un individuo que a pesar de haber trabajado toda su vida, a pesar de haber ahorrado para su pensión y goza eventualmente de un ingreso de pensión de unos, pongámosle, 25,000 pesos al mes, que es bastante elevado. Si esta persona no tiene un seguro de gastos médicos mayores y tuviera una enfermedad, digamos, un cáncer, una cosa de ese tipo, el costo de poderse curar, evidentemente, es tan elevado de básicamente nulificar todos sus activos, todos sus ahorros y evidentemente condenarlo en el caso, digamos, sobreviva a esta enfermedad, se cure, a una vida evidentemente radicalmente distinta. A los 80 años, esta persona, por ejemplo, debería ya empezar a rentar una casa, debido a haber vendido la que tenía para pagarse las curas y cosas de ese tipo. Entonces, las dificultades se resuelven en el largo plazo anticipándolas, no enfrentándolas en el momento en el cual se verifican. Por lo tanto, después de esta larga discusión, lo que le puedo recomendar es empiece a analizar qué quiere usted hacer en la vida y a prever para su futuro, desde ahora, porque el tiempo pasa tremendamente rápido, se lo aseguro. Un gusto. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la información que nos imparten. Soy estudiante de Contaduría Pública y bueno, la inquietud que tengo es qué estrategias o planes se deben implementar para que la educación financiera no solo sea impartida para carreras administrativas como tal, que sea conocimiento general. Bueno, el problema efectivamente de la educación financiera es que no se está dando en la educación básica. La educación financiera es una herramienta tan importante y yo creo igual de importante que saber leer y escribir. Y por lo tanto, una vez que los individuos ingresan a un sistema educativo, deberían estar expuestos a este tipo de conocimientos. De repente se podría estar pensando que los niños, digamos, las personas en la escuela primaria, podrían empezar a tener contacto con la educación financiera únicamente después de poder manejar o de saber manejar elementos de matemática, lo cual yo creo que es falso. Se puede anticipar, digamos, este conocimiento de forma lúdica,
a través de juegos con los niños. Es decir, aunque los muchachos, los niños no sepan contar o manejar términos financieros, sí se pueden acercar a los conceptos básicos. Por ejemplo, el consumo, el ingreso y el ahorro. Yo creo que un niño en tercer año de primaria lo puede entender sin mayor problema. Digo, yo lo veo reflejado en mis hijos, ya pasaron el tercer año de primaria, pero aproximadamente a esta edad ya tenían una idea clara de qué era el ingreso y qué era el gasto. El ahorro nunca lo han conocido en aquella edad realmente, pero bueno, y para ellos sabían tomar de alguna manera decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que la educación financiera es básicamente un conocimiento fundamental para la educación de no solo los niños, sino adolescentes, adultos y personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque imagínese que una persona toma una mala decisión en términos financieros. Imagínese que usted se equivoca y toma una mala decisión a través, por ejemplo, de una hipoteca de su casa. Las hipotecas duran alrededor de unos 20 años. Puede ser más, puede ser un poquito menos. Pero imagínese tomar una mala decisión que implica un lastre en su economía personal o familiar a lo largo de 20 años, ¿no? Es un peso, una piedra en el zapato que va a ser tremendamente costoso podérsela quitar. Y evidentemente esto puede señalar, además, otro tipo de decisiones. Ejemplo, una familia endeudada a veces puede tener problemas, digamos, internos al mismo hogar. Faltan recursos y por lo tanto problemas financieros se asocian a problemas sociales, a rupturas familiares y situaciones de ese tipo. En otros casos podrían también asociarse con migración, podrían asociar con un cambio de domicilio. Y por lo tanto, la ruptura de las redes sociales, ¿sí?, a las cuales la familia está integrada. Por lo tanto, a lo que voy es, la falta de educación financiera puede conllevar no solo a problemas económicos, sino también a problemas sociales. Y por esta razón, tiene que ser impartida desde la escuela básica. Obviamente, en la medida en la cual se incrementa el nivel escolar, se pueden abordar problemas, digamos, más complicados. ¿De acuerdo? Sin embargo, es también cierto que a pesar de tener a veces títulos universitarios especializados en finanzas o en economía, y a veces también en la carrera que usted estudia, se ha comprobado que las personas, digamos, se saben la teoría, pero toman malas decisiones. Ahí hay unos aspectos a veces asociados con la parte emocional del individuo, que impulsan de alguna forma a tomar malas decisiones de forma precipitada, por ejemplo, o alguien se engolosina con algún producto, no tiene en este momento los recursos necesarios, pero digamos, esta emoción, este deseo, se logra a veces amplificar y como consecuencias el individuo decide adquirir una tele, un carro, un tiempo compartido, ¿no?, que evidentemente a la larga no está en la posibilidad de solventar, de pagar. Y como consecuencias, evidentemente, empiezan los atrasos, empieza el uso desmedido de tarjeta de crédito, se empiezan a pagar intereses moratorios y evidentemente este carro, esta televisión, este tiempo compartido termina siendo tremendamente más caro respecto al costo inicial. Y por lo tanto, resulta que la persona, por ejemplo, en el caso de tiempo compartido, tendrá que dedicar los recursos para pagar el tiempo compartido y eventualmente ya no tendrá o no contará con los recursos para ir de vacaciones y usar este tiempo que está pagando. Muchas gracias. Me gusta. Doctor, tenemos otra pregunta del maestro Mario Huerta. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. El tema que escuchamos es sumamente interesante. Es cierto que tenemos que manejar una serie de estrategias que culturicen a cualquier ciudadano para diseñar
mecanismos seguramente de ahorro, de inversión, etcétera, etcétera. Ya tengo tiempecito tomando este tipo de cursos aquí con la maestra Citlali, y cuando nosotros o yo me convierto en promotor de esta enseñanza que estamos teniendo de parte de gente brillante como usted, la gente comúnmente, normalmente pregunta y dice, bueno, la estrategia que me proponen es buena, la sugerencia es buena, el conocimiento que me quieren dar es bueno, pero ¿qué invierto si yo, por ejemplo, no tengo algún recurso disponible para? En algún momento recordábamos por ahí en nuestras clases de economía de la secundaria, cuando referíamos que ahorro era igual a ingreso menos egreso. Y pareciera curioso que en los tiempos que vivimos nosotros, egreso es igual a ingreso, y yo siempre digo, más 13 mensualidades sin intereses. A veces, curiosamente, cuando nos tocan jóvenes en aula, pues es común ver que por ahí andan leyendo un libro como algo así como el del señor Ricardo Kiyosaki, que dice Padre rico, padre pobre, o el señor Donald Trump, cómo hacerse rico, etcétera, etcétera. Y a lo mejor como cultura, conocimiento no es malo. A veces lo malo es que nos cuesta un tanto cuanto adoptar una estrategia de acuerdo a la idiosincrasia de una comunidad o de una gente que percibe salarios a lo mejor bajos o salarios medios. Ejemplo, en la Ciudad de México el salario promedio mensual oscila ahorita entre 2.200 y 2.300 pesos. Entonces tendríamos que determinar una estrategia para que también, derivado del ingreso que se tenga, se destine por ahí un porcentaje justamente para este ahorro. Y como usted refería hace un rato a una de las niñas participantes, tenemos que visualizar ese futuro y a veces se nos inculca que a lo mejor a los 4 o 5 años tengamos esa cultura de ir ahorrando un porcentaje de los ingresos que podamos tener, y a la larga seguramente de 20 a 30 años ya tenemos un buen patrimonio para hacerle frente a una realidad económica que nosotros estamos viviendo. Hay una serie de documentos que se escriben por allí y donde hacen referencia a que la clase rica invierte en activos para tener más activos, y a veces la clase media o pobre invierte en pasivos. Y esos pasivos, como usted hacía referencia, se ven reflejados a través del exceso del manejo de una tarjeta de crédito, y que curiosamente la gente apenas percibe algo, pues pareciera curioso que ya lo debe. Nos pasa a veces con los jóvenes egresados y se ilusionan que van a adquirir un buen trabajo, etcétera, etcétera, y se les ocurre utilizar una tarjeta de crédito y seguramente en esa tarjeta de crédito ya deben casi un año de salario que no han percibido. Yo creo que ahí sería importante manejar estrategias que culturicen justamente particularmente yo creo que a los niños y a los jóvenes, pues para tener un futuro financiero un tanto cuanto más cierto. Por supuesto que esto no es ajeno de la gente de la tercera edad o gente mayor, pero sí es importante, dado el grueso de la población que tenemos actualmente en la Ciudad de México, sí manejar una serie de estrategias que conlleven a tener seguramente una mejor calidad financiera de esta juventud a futuro. Gracias por escucharme. Muchas gracias, maestro. Mire, sin duda, las estrategias son importantes. Ahora, ¿quién lleva a cabo esas estrategias? Bueno, de un lado está el gobierno federal, con la Semana de Educación Financiera. Digo, está bien que sea una semana, pero evidentemente, si vemos los números, las personas, digamos, beneficiadas que se acercan, evidentemente son todavía muy pocas. Por otro lado están los bancos comerciales, que tratan evidentemente de promover estos conocimientos a través de talleres. Digo, evito hacer nombres específicos de algunos bancos, pero son bancos de los G7, los que se ven sin mayor problema alrededor de la ciudad. El tema es, a pesar de que existan estos esfuerzos, qué tan integrados están estos esfuerzos y cuál es el alcance real de estos esfuerzos. De ahí el tema de que, desde mi personal punto de vista, la educación financiera tiene que entrar como una materia en educación básica, educación media y, bueno, eventualmente educación superior. Digamos, si una persona estudia economía, contabilidad, finanzas, evidentemente tomará en cuenta estos conocimientos. Pero, digo, tenemos también que reconocer que la mayoría, desafortunadamente, de la población en este país todavía no accede a la universidad. Y de ahí, si analizamos cuál es la circunstancia, si la mayoría de las personas no accede a la universidad y por lo tanto se le dificulta acceder a este tipo de conocimiento, se mantendrá con niveles, digamos, de educación básica o a nivel de preparatoria. Entonces,
con estos niveles de escolares también podrán acceder a ciertos niveles de salarios que evidentemente no serán de los más altos. Para ello, hay la justificación de que se tiene que dar esta educación financiera en estos niveles. Ahora, en términos de los datos que usted proporciona, efectivamente, si una persona obtiene un ingreso de 2.500 pesos al mes, evidentemente se está hablando de menos de 100 pesos diarios. Y sin duda, digo, estoy totalmente de acuerdo con usted, que va a ser tremendamente difícil que una persona con ingreso tan bajo pueda ahorrar. Esto es indudable. Sin embargo, a pesar de tener ingresos bajos, ¿qué se observa? Se observa que estas personas sí tienen acceso a mercados financieros, ¿no? Hay algunas tiendas, digamos, de conveniencia también, que expiden plásticos, tarjetas de créditos, eventualmente con niveles de créditos o líneas de crédito de unos 5, 6, 7 mil pesos, que efectivamente pueden representar 3 meses de salario. Lo que a veces las personas no se dan cuenta es que hacen un cálculo simplista, es decir, si yo obtengo cierto ingreso, entonces pago mi tarjeta en X número de meses. Y en este cálculo frecuentemente no se calculan los imponderables. ¿Qué sucede si me corren o me despiden del trabajo, por ejemplo? ¿Qué sucede si me enfermo, me da una neumonía y digamos que no termina el hospital, pero necesito comprar antibióticos? Una receta con un médico, a veces consultado en la misma farmacia, surtir una receta puede costar 900 pesos. Y por lo tanto, si una persona en un día se gasta 900 pesos, esto equivale casi 9, 18, 27 a 10 días de salario. Son estos imponderables que a veces hacen caer las personas, a pesar de que puedan, digamos, tener hasta ciertos conocimientos, en una espiral de endeudamiento. Porque evidentemente, para poder recuperar el recurso, estos 900 pesos, y ponerse a la par, evidentemente, lo que va a ocurrir es que tiene que pasar más tiempo. Entonces, esta falta de visión, de previsión, de, digámoslo, de horizonte de planeación financiero, es lo que frecuentemente hace caer las personas en una espiral de endeudamiento. Le comentaré, he platicado con varios agiotistas, ¿no? Y estos señores, sin duda, a la hora de prestar los recursos, explican, por lo menos los que yo entrevisté, explican a los clientes potenciales cuáles son las tasas, qué ocurre si no pagan y todos los detalles del contrato. Y a pesar de esto, las personas, a veces por realizar una fiesta, yo entiendo que son razones culturales, idiosincrásicas y etcétera, ¿no? Pero a veces, sobre todo en provincia, para poder financiar la fiesta de los 15 años de la hija, las personas terminan perdiendo a veces la casa. Y entonces, a pesar de que, digamos, se les informe de alguna manera, y curiosamente, ¿no?, de forma paradójica, es el agiotista el que indica cuáles son las consecuencias de no estar pagando el préstamo. Las personas terminan eligiendo de cualquier forma esta fuente de financiamiento. Ni hablar de la famosa cuesta de enero. Todo el mundo sabe que los Montes de Piedad, ¿no?, y las casas de empeño prestan recursos, pero no son opciones baratas. A veces se ve una tasa del 2%, sí, pero la tasa del 2% es una tasa semanal en algunos casos. Y si uno capitaliza la tasa, evidentemente salen cifras tremendamente altas y por lo tanto es muy onerosa esta fuente de financiamiento. Independientemente de eso, a pesar de, por ejemplo, Conducef y Profeco proporcionen la información asociada con estas fuentes de financiamiento, las personas siguen acudiendo y sobre todo se denota la falta de educación financiera por el tamaño, literalmente, de las colas que esperan, evidentemente, ser atendidas en estas instituciones. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto. Maestra Reina, doctor Yereli, ya son todos los comentarios que tenemos por parte de esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Sin duda, gracias. Sin duda muy interesante todos los comentarios que se han vertido durante esta sesión. Estos jóvenes estudian en la ESCA y bueno, pues también han sido invitados al seminario. Pensamos que cuando toda esta información puede llegar hasta los estudiantes, pues ahí ya estamos poniendo un granito de arena. Por supuesto. Sí, claro. Bueno, comentando sobre tu artículo, al leerlo nos dimos cuenta que destacas todo lo que han hecho las instituciones financieras, las autoridades financieras en cuestión de materia de cultura, de educación financiera. Sin embargo, también destacas que es importante hacer mayores esfuerzos para poder incluir, ¿sí?, estos conocimientos en la población, para poder aumentar la educación financiera de la población. ¿Podrías comentarnos cómo nace tu idea de escribir sobre este tema? Bueno, inicialmente todo surge cuando estaba eligiendo mi tema de tesis de doctorado, ya hace, será unos 13, 14 años. Entonces, ahí me di cuenta realmente que había personas que requerían atención médica y que evidentemente no contaban con estos recursos. De ahí, cuáles eran las fuentes de financiamiento a la cual podían acudir en caso de necesidad. Y dado los costos, a pesar obviamente de la necesidad, estaban recurriendo a ellas. Frente a la pérdida de estos activos, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de los agiotistas, evidentemente hubo, digamos, un periodo de transición en donde me di cuenta que las personas no contaban con estos conocimientos para tomar estas decisiones. Además, bueno, las famosas filas afuera de las casas de empeño, Monte de Piedad, en ciertas etapas del año, y literalmente también discutiendo con las personas, ¿no? Es fácil darse cuenta que a veces la idea es primero gastos y después veo cómo pago, ¿no? Es no digo un estereotipo, pero es una forma desafortunadamente bastante común por un importante número de personas tratar de manejar sus finanzas personales de una forma bastante, diría yo, peligrosa, porque evidentemente esta falta de planeación en el mediano y largo plazo, evidentemente sí va a tener importantes consecuencias, ¿no? Entonces, la idea salió, digamos, a través del tiempo, en términos de investigaciones, presentación de los resultados y literalmente hablar con las personas. Muchas veces los problemas se detectan simplemente observando, ¿no? Y obviamente, digo, para estar bien seguros, acompañado con un poco de investigación. Creo que eso es lo que hemos aprendido a lo largo de estos años en el seminario Repensar la Cultura Financiera, porque precisamente tratando de encontrar investigadores que hacen trabajos al respecto, pues nos hemos encontrado con muy poca investigación. Los bancos han hecho algunos estudios a gran escala, sin embargo, para entender el fenómeno de la educación financiera, pues es necesario generar más investigación. Y nos hemos dado a la tarea de ir leyendo, y bueno, a mí en lo personal el artículo me pareció muy interesante porque de alguna manera teorizas lo que comúnmente vemos en términos de cultura financiera en lo cotidiano, y eso es lo que nos hace falta, encontrar más explicaciones para poder entender qué es lo que sucede con el fenómeno. En tu artículo aseguras que la educación financiera puede confundirse con la protección a los consumidores. De hecho, encontramos que sí existe una correlación y tú lo explicas, lo sustentas bastante bien. En nuestro caso, en este seminario, estamos convencidos, además de la importancia de formar a los ciudadanos para el consumo responsable. ¿Cómo se correlaciona entonces, desde esta perspectiva, el desarrollo sustentable o sostenible con la educación financiera? Bueno, los resultados de la crisis 2007-2008 lo dicen todos. La burbuja, los problemas financieros que se dieron ya casi una década, evidentemente estaban correlacionados, evidentemente, con la falta de educación financiera, con una explosión, digamos, del crédito en Estados Unidos.
Y evidentemente, frente a un incremento de los pasivos, llegó un momento en el cual, sin duda, las cuentas de alguna manera incobrables, ¿no? Pesaban en los balances de las empresas, y cuando ya no puedes refinanciar de alguna manera tu deuda, ya se tiene evidentemente que descontar esta deuda, y por lo tanto toda la situación en el mercado accionario que ocurrió. El tema de si la educación financiera se asocia con desarrollo sustentable, yo creo que sin duda sí. ¿Por qué? Porque efectivamente lo acabas de comentar. En la medida en la cual haya un consumo responsable, un uso responsable de los productos financieros, evidentemente los individuos estarán en grado no solo de alcanzar un mayor bienestar a través de un uso responsable, repito, del crédito, sino que también estarán pagando estos productos y evidentemente como consecuencia aumentarán las ventas devengadas, digamos, de las empresas. Se dice que es muy fácil vender y es muy difícil cobrar, lo cual es totalmente cierto, ¿no? Hay muchas empresas y cadenas de autoservicio de aparatos electrodomésticos, sin hacer nombres, que evidentemente venden prácticamente todo a crédito. Diría yo que hasta no son tiendas, digamos, particularmente convenientes si uno quiere pagar de contado. Termina siendo más económica otra opción en términos de tienda. Y la idea es muy clara. La idea es vender aquel segmento que efectivamente no cuenta con aquellos recursos para poder, digamos, hacerse de una lavadora, de un refrigerador, de productos, digamos, durables, ¿no? Que normalmente requiere una familia. Y en caso de que esto no ocurra, ¿qué sucede? Bueno, estas tiendas evidentemente, si te lo financian, te cobran tasas de interés que son tremendamente elevadas. Hay una en particular cuya tasa moratoria incrementa semana con semana de acuerdo a el incumplimiento del pago, y por lo tanto, parecerá broma, pero una licuadora que podrá costar, no sé, 400 pesos, a lo largo del tiempo una persona puede terminar pagando cerca de 1,000 pesos. ¿Y por qué ocurre eso? La pregunta que uno se hace inmediata es, si la persona puede terminar pagando 1,000 pesos para una licuadora, ¿no sería más fácil acostumbrarse a ahorrar y en lugar de estar pagando 600 pesos adicionales, usar estos recursos para comprarse, no sé, un radio o cualquier otra cosa? El problema es, parece, la falta de cultura para ahorrar. Los recursos los hay. Si una persona puede pagar 1,000 pesos por los intereses sobre una licuadora, por supuesto puede pagar 400. El tema es el desfase temporal. Entonces, este individuo debería, digamos, entender, ¿no? Y si no lo entiende, se les tenemos que explicar que efectivamente es mejor esperarse unos 3 o 4 meses, porque finalmente los 400 pesos los pagas en 4 meses, ¿no? De a 20 pesos eventualmente cada semana, pero lo terminas pagando en 4 meses, y no quedarse con una deuda a lo largo de 8 meses. Entonces, las personas, yo siento que a través de este incremento de la cultura financiera pueden aprender a ahorrar y obviamente alcanzar un mayor bienestar. Por otro lado, no, no es un tema para castigar a las empresas que venden a crédito, porque evidentemente cumplen una función y bien venga. Sin embargo, si el individuo logra ahorrar y comprarse la licuadora en 400 pesos después de 4 meses y no el día de hoy, a lo largo del tiempo podrá contar con una cantidad mayor de recursos, que son los que termina ahorrándose por esta fuente de financiamiento, para comprar otras cosas. En este sentido, entonces, digamos, esta familia llevará 2 compras, incrementará su bienestar porque tendrá una licuadora y un radio, y no tener solo una licuadora y una deuda. En ese sentido. Ahí, entonces, yo siento que la educación financiera puede contribuir al desarrollo sustentable, por ejemplo, del país. De un punto de vista más amplio, que, digo, en términos generales, esta empresa tendría menos recursos. Bueno, podrá tener menos recursos, pero estamos también seguros que no habrá cuentas incobrables, en la medida en la cual, eventualmente, los individuos terminarán honorando sus obligaciones. Así es, y bueno, sin duda todo
toda acción del hombre tiene siempre un impacto económico, ¿no? Definitivo. Así es. Y bueno, hace un momentito que comentabas acerca de esta parte de que por qué no esperar mejor a un tiempo a ahorrar y poderlo comprar, pero también como lo comentabas hace un momento, quiero retomar esta parte donde dices que las emociones, o la parte emocional es importante a la hora de decidir una compra. Si lo Totalmente. hacemos o no. Y bueno, yo te quiero comentar que en el Instituto Politécnico Nacional hemos estado trabajando mucho precisamente por esta inclusión de una unidad de aprendizaje que pueda darse tanto en el nivel medio superior como en el nivel superior, precisamente para dar educación financiera a los jóvenes. Pero me surge una inquietud. Nosotros podemos estar en el instituto abordando estos temas con los jóvenes en el aula, pero el joven cuando llega a su casa puede ya ir un poquito como sensibilizado con esta parte de que tengo que hacer un ahorro, tengo que empezar a pensar en mis finanzas personales. Pero cuando llega a su casa se enfrenta a la propia cultura del hogar. O sea, ¿qué es lo que pasa? Decimos, bueno, pues es que mi mamá dice que hay que tener todo lo que se deba, aunque se deba todo lo que se tenga, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos influir no solamente en el estudiante, sino que estos conocimientos que él puede estar adquiriendo en la escuela, que puede estar construyendo, los permea hacia su casa? Bueno, lo que se requiere, lo que me estás comentando es que se está buscando un cambio prácticamente, un cambio cultural. Así es. Bueno, realmente, de un punto de vista muy objetivo, podemos tratar de sensibilizar sin duda, digamos, a nuestros padres. Me pongo en los zapatos del joven que acaba de tomar un curso o un taller de educación financiera. Realmente tenemos también que considerar cuáles son las probabilidades reales de poder influir en eso. Bueno, el esfuerzo es bienvenido, pero yo siento que lo más importante no es tanto sobre quién podemos influir, sino que tenemos que empezar de nosotros mismos. Es decir, si yo tomé un curso de educación financiera, lo más importante no es tanto ser, digamos, altavoces o transmisor de estos conocimientos. Si se puede, adelante. Pero sin duda, de repente, hay familias cuya cultura es exactamente lo que me acabas de comentar, ¿no? Es mejor deber todo lo que se tiene. Y bueno, yo no sé si deben todo lo que tienen, pero yo estoy seguro que tienen una deuda tremendamente grande, ¿no? Entonces, el primer paso, evidentemente, es quien tiene que cambiar primero es el individuo, que además en términos etarios será el adulto, evidentemente, del futuro. Y en la medida de lo posible se tratará de modificar este comportamiento en las personas que nos rodean. Muchas veces las palabras caen en el vacío. Son los ejemplos los que tienen un impacto mucho mayor. Desafortunadamente, en temas financieros, los ejemplos positivos, las personas tienden de repente a, no digo esconderlos, pero a no hacerlo tan evidentes, y los ejemplos negativos son tremendamente evidentes, ¿no? O sea, si las cosas me van bien, de alguna forma, no las comunico, pero si viene el camión a recoger mi refrigerador, toda la colonia lo ve, ¿no? En este sentido. Entonces, yo creo que el primer paso es que el individuo mismo tiene que cambiar y después tiene que tratar de, no digo convencer, pero demostrar cuáles son los efectos de ciertas decisiones a los demás. Por ejemplo, sin duda, primer paso al círculo inmediato, que es la misma familia. Bien, esto que mencionas es muy importante porque precisamente el equipo del seminario nos dimos cuenta que teníamos una pésima cultura financiera cuando iniciamos precisamente el trabajo de indagar y estudiar un poco más sobre el tema, porque es cierto que aún, y así lo hemos notado nosotros precisamente en el trabajo con gente que tiene preparación sobre economía y finanzas, nos hemos dado cuenta que no necesariamente tener esta formación implica un buen uso de los recursos personales, aún teniendo la base estudiada por años de la economía y las finanzas, no necesariamente garantiza que la persona
sepa usar bien el crédito para fines personales o tener el hábito del ahorro, etcétera. A razón de ello, quisiera ir citando algunos aspectos de los planteamientos que haces en el artículo porque me interesa ahondar un poquito más sobre esto. Citas algo así como la falta de educación financiera se asocia con el nivel socioeconómico, el género, la edad, el nivel de escolaridad, factores culturales y otros aspectos ligados a la raza o la etnia de pertenencia de los individuos. De hecho, vas ejemplificando algunos aspectos al respecto. Es decir, que los mayores niveles educativos están correlacionados positivamente con mayores conocimientos financieros. No obstante, aún para los niveles más altos de escolaridad, el grado de educación financiera tiende a ser bajo. Esto es una paradoja realmente, porque el nivel educativo, si bien es cierto que se ha encontrado que la gente que tiene mayores estudios puede hacer un mejor uso tomar mejores decisiones financieras, no necesariamente es garantía. De hecho, apenas no hace mucho me platicaba una persona que conozco que le acaban de hacer un fraude y es profesionista. Le acaban de hacer un fraude financiero en su afán de obtener un crédito, acude a una empresa, ella investigó, de hecho investigó la empresa, al parecer sí, todo parecía ser muy normal y a la mera hora salió defraudada, ¿no? Entonces, ella hablaba precisamente de la decepción que vivía porque así lo decía, me han visto la cara. Y entonces, viviendo estas paradojas, los programas de educación financiera están dirigidos a un público en general. En la mayor parte de los programas que hacen los bancos, pues precisamente están diseñados para que cualquier persona, teniendo o no teniendo carrera profesional, pueda tener información para esto. Sin embargo, has mencionado ya desde hace un rato que es muy importante incluirlo en el currículo oficial. De hecho, el seminario, a través del trabajo que hemos realizado, precisamente hemos hecho un esfuerzo por incluir, incluso en una carrera de la ESCA, que el perfil profesional es para desarrollar las pequeñas y medianas empresas, que es Administración y Desarrollo Empresarial. Logramos convencer al equipo sobre la importancia que tiene de formar a los chicos para que a su vez ellos a los microempresarios les inculquen esta importancia de saber tener un bagaje cultural sobre el uso de los recursos. Sin embargo, en tu experiencia de investigación, ¿qué haría falta para que las instituciones educativas puedan lograr precisamente la inclusión en el currículo oficial de los temas de educación financiera? Bueno, de un punto de vista oficial, las instituciones educativas lo que pueden hacer es realizar talleres y actividades de ese tipo. De un punto de vista oficial, digamos, quien tiene que meter mano ahí, evidentemente, la Secretaría de Educación Pública. Ahí no hay de otra, porque si es el currículum oficial, evidentemente, esto lo dicta, evidentemente, la Federación. Sería de analizar si existe alguna área de oportunidad para que las escuelas pudieran proponer, por ejemplo, pero esto es más que nada a nivel universidad, algún curso optativos asociado con eso. En los niveles inferiores, yo creo que lo que se puede hacer son eventualmente actividades a nivel taller. Yo creo que se podría hacer eso. En términos de lo que comentabas en tu intervención, mira, hay un aspecto importante. Es cierto, las empresas, los bancos, ¿no?, están realizando talleres de educación financiera. Yo personalmente he analizado el material que imparten, ¿no? Y si una persona analiza el tipo de material, se da cuenta también que sí es cierto, dan educación financiera, pero el nivel de conocimiento es un nivel tremendamente básico. Es decir, la información que te dan es tremendamente simplificada. A la hora de tomar decisiones, el mundo, la realidad es tremendamente también más compleja. Es decir, los talleres de educación financiera pueden ser útiles dependiendo también del nivel de conocimiento que se está proporcionando a los asistentes. Si yo digo nada más cómo se calcula un interés y en cuánto tiempo tengo que pagar una deuda y qué diferencia hay entre la tasa de interés pasiva y la activa o cosas de tipo, y que el ahorro es importante, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente esto me permite seleccionar, por ejemplo, el mejor crédito hipotecario?
porque de repente, en el caso sobre todo de los Estados Unidos, había pagos, por ejemplo, pagos anuales, que evidentemente demostraban por ejemplo, las mensualidades relativamente bajas y un pago fuerte a final de año. Tengo entendido de que estos tipos de esquemas, balloon payments se llaman, ya están prohibidos. Pero muchas veces los mismos productos financieros cambian de nombre y vuelven a proporcionar, evidentemente, situaciones similares. Un ejemplo, hace algunos años, uno de los bancos que hoy día realiza cursos, digamos, de educación financiera, habló a mi oficina y la persona, el vendedor, me ofreció un seguro de gastos médicos. Me decía, con este seguro de gastos médicos usted puede, sin comprobar absolutamente nada, le cubrimos hasta 30,000 pesos, una cantidad de ese tipo. Le dije, me parece que esto no tenga mucho sentido, que ustedes me pagan si yo contrato este seguro, nada más porque les caigo bien. Entonces pedí evidentemente cuál era la liga del contrato asociado con este producto y empecé a leer que este seguro de gastos médicos entraba en vigencia, se activaba 48 horas después de la hospitalización. Entonces, si a mí me pasa un accidente, si yo me siento mal, si tengo una apendicitis, este seguro, después de 48 horas de haber entrado al hospital, empieza a tener vigencia. Entonces la pregunta es, ¿tengo que aguantarme el dolor o que la apendicitis se vuelva peritonitis para esperar que el seguro active? Y evidentemente este tipo de información no estaba siendo proporcionada, ¿no? Entonces, digamos, el tipo de conocimientos, digamos, que se proporciona, sin duda está relacionado con también el tipo de problemas que el asistente estará en grado de resolver. Y por lo tanto, no podemos proporcionar un curso tremendamente básico, cuando comentaba al principio, la complejidad de los productos financieros es tal que estos conocimientos sí son útiles, pero resultan básicamente insuficientes en el quehacer cotidiano. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo corre inexorablemente. Vamos en este momento a dar el corte de la sesión. Agradecemos mucho a la ESCA que estuvo conectado, a la mesa Citlali que está coordinando la sede de la ESCA, Santo Tomás, y también a los estudiantes que participaron esta vez. Gracias, Citlali, por todo. Y bueno, yo quisiera pedirle al doctor Cristiano si nos puede, por favor, dar una conclusión para cerrar esta sesión. Con todo gusto. Mira, yo siento entonces que la educación financiera sí es importante, necesita ser divulgada desde los niveles de educación básico y, digamos, creciendo en la medida en la cual los individuos adquieran estos conocimientos, evidentemente, acercarlo en la medida de lo posible a la complejidad de los productos financieros que les ofrecen. También, no solo es una cuestión, digamos, de cálculo de tasa de interés, calcular ingresos, calcular gastos, que sin duda son importantes, sino que, retomando eventualmente un poquito el tema de las emociones, las personas también tienen que estar conscientes que las malas decisiones, digamos, están presentes en distintos aspectos, digamos, del quehacer cotidiano. Y a veces es una decisión tomada, llamámosla así, a la ligera, sin el debido análisis, sin anticipar posiblemente otras consecuencias, dejarnos guiar por el vendedor, nomás porque nos gusta, porque es un capricho, que sin duda, en algunos casos, bien venga, ¿no? O sea, no hay ningún problema con consentirse de vez en cuando, pero tenemos que recordarnos que toda acción tiene una reacción y como consecuencias, si nos estamos endeudando el día de hoy, el día de mañana, evidentemente, estamos obligados a cubrir, evidentemente, esta deuda. Y una palabra, digamos, al respecto
sobre el tema de los grupos vulnerables, no solo de los adultos mayores, sino también, obviamente, no tanto de los niños, porque los niños todavía no manejan recursos, pero digamos sí de los adolescentes. Un adolescente, eventualmente unos 18, 19 años, que ya cuenta con una tarjeta de crédito, si está a su nombre, evidentemente sí puede hacer caer a los familiares en un buró de crédito si le está dando un uso poco conveniente o un mal uso a este producto. Entonces, yo creo que todos los esfuerzos dirigidos a mejorar la educación financiera de las personas, evidentemente son más que bienvenidos, pero digamos, este es el primer paso. Después de unos cursos, tenemos que evaluar cuáles han sido los resultados y eventualmente modificar, cambiar, incrementar los programas, los tiempos, los conceptos, para evidentemente poder dotar a estas personas de los conocimientos necesarios. Antes de despedir al doctor, quisiera invitarle a si visita nuestra comunidad virtual, porque bueno, este es un seminario que tiene una modalidad flexible. Entonces, varios de nuestros participantes que no pueden estar presentes en este momento en el diálogo, lo visualizan a través de la página donde tenemos el seminario y hay preguntas vertidas. Y de hecho vimos ya algunas publicadas y queríamos ver la posibilidad de que nos pudiera dar seguimiento a estas inquietudes en cuanto a lo que los participantes tienen pues necesidad de aprender respecto a la educación financiera. Con todo gusto, me hacen llegar las preguntas o me dicen de qué manera, si es el caso, dependiendo de la plataforma, si yo puedo contestar directamente ahí, cuenten con mi apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos la presencia de nuestro invitado, el doctor Cristiano Racanelo, esperando que no sea la última vez que nos acompañe. Esperemos que se repita nuevamente. De verdad quedaron muchas cosas ahí en el tintero, una plática, una conversación, un diálogo muy nutrido y muchas gracias. Agradecemos mucho tu participación. No, muchas gracias, Reina. Un gusto acompañarlo. Gracias. Y también quiero agradecer a mi compañera Yereli Soto, del equipo del Seminario de Pensar la Cultura Financiera, por tu interesante participación también. Muchas gracias. A ustedes. Y bueno, a toda nuestra audiencia les invitamos a participar el próximo día 5 de octubre de este año con el tema Diferencias entre organizaciones e instituciones, base para una alfabetización financiera. Gracias a todo el equipo de cámaras que ha hecho posible también que llegar hasta sus pantallas. Hasta pronto.